Bueno, perfecto. Son la hora 7 p.m. en Buenos Aires. Vamos a empezar con este nuevo webinar. Esta es la parte 2 de una parte introductoria que hicimos la semana pasada. Se trata de la evolución de la terapia micropulso para el glaucoma, un tratamiento versátil. La semana pasada hablamos un poco sobre lo básico, los conceptos básicos del micropulso, repasamos la evidencia científica publicada, repasamos la sonda revisada que apareció en el mercado. Nuestros panelistas mencionaron un poco su experiencia en esta pandemia que nos está tocando vivir y la utilidad de este tipo de tratamiento. Y la idea de hoy es tratar de mostrar con casos clínicos todas las potenciales indicaciones o la mayoría de las potenciales indicaciones para este tipo de terapia. Tenemos un grupo de panelistas de lujo que espero podamos sacarles el jugo al máximo. Cada uno va a estar presentando uno o dos casos y trataremos de dejar las preguntas para el final de las presentaciones, que serán los últimos 10, 15 minutos. Bueno, nuestro primer panelista es el doctor Jesús Jiménez Román. Va a estar hablando del micropulso en la era del COVID-19 y para los glaucomas leves y moderados. Jesús es jefe del servicio de glaucoma del Hospital de la APEC, director del Global Glaucoma Institute, zona centro, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bien, gracias por la presentación, Tomás. Gracias a todos mis compañeros que van a compartir conmigo esta tarde. Para mí un honor estar presentando parte de la experiencia que tenemos. Nada más para comenzar, quiero que vean ustedes, después de un año, 109 ojos, que hemos tratado con micropulsos. Son casos severos, son casos de difícil control y tenemos una media al final del año de estos 109 pacientes de 14.4 milímetros de mercurio con el tratamiento de micropulsos. Pero solamente para empezar, hablo de eso porque mi interés ahora es hablar exactamente sobre la importancia de micropulsos dentro de pacientes o a pacientes que tienen un daño leve a moderado. Y para esto voy a presentar dos casos. El primer caso nos habla de un paciente de sexo masculino de 49 años de edad, el cual tiene como antecedentes tío con glaucoma. El paciente presenta dentro de los antecedentes quirúrgicos una trabeculectomía en ojo derecho varios años atrás y trabeculoplasia con argón también en ambos ojos. Dentro de los antecedentes decía trabeculectomía en ojo izquierdo y el paciente acudió a valoración hace más de 2 años para valoración de una segunda opinión con diagnóstico previo de glaucoma. Esta es la exploración oftalmológica en donde encontramos una capacidad visual de 20/20 en el ojo derecho y de 20/40 en el ojo izquierdo. La presión intraocular es de 17 para el ojo derecho y de 9 para el ojo izquierdo. Recuerden que en el ojo izquierdo se ha hecho una trabeculectomía. En ambos ojos tiene tiene Krukenberg, una espina de Krukenberg, y el cristalino es transparente. Los campos visuales que se realizaron y que voy a mostrar más adelante, pero con esto se realizó el diagnóstico de síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma pigmentario en el ojo izquierdo con una o cirugía de trabeculectomía en el ojo izquierdo. A su ingreso él tenía una bimatopros cada 24 horas en el ojo derecho y
la combinación de brinzolamida y timolol cada 12 horas. El ojo izquierdo estaba sin tratamiento debido a que su tratamiento quirúrgico, una trabeculectomía, estaba funcionante con presiones intraoculares, como ya vieron, de 9 milímetros de mercurio. Vean ustedes el ojo derecho, que se ha mantenido estable desde el 2014 hasta el 2017, más o menos estable. Al parecer hay una discreta disminución ahí de la desviación media, pero el paciente obviamente no refiere ninguna alteración. Este es el ojo izquierdo que ha sido operado previamente de trabeculectomía y que mantiene un control adecuado de la presión intraocular. Veamos el OCT. En el ojo derecho se observa una pequeña depresión en el sector superior de la capa de fibras nerviosas. El resto del grosor de la capa de fibras nerviosas se encuentra dentro de rangos normales, salvo aquí en este sector en donde hay una disminución discreta en el sector inferior, pero todavía dentro de la curva, dentro del rango normal. En el ojo izquierdo, como ustedes ven, hay un defecto muy importante que se correlaciona con el resultado del campo visual. Nosotros le realizamos curva horaria a este paciente porque veíamos la sospecha de que pudiera estar avanzando de acuerdo al estudio de campo visual. Y encontramos que había variaciones de la presión intraocular en el ojo derecho que iban hasta 24 milímetros de mercurio, y en el ojo izquierdo se mantenía más o menos estables. Estas dos rangos de presión probablemente no sean correctos, es decir, no está bien tomada, porque el resto se observa pues claramente una presión bastante baja. Entonces se decide hacer una curva horaria que es positiva, como la acabamos de ver, y dado que el paciente tenía ya el antecedente de trabeculectomía en el ojo izquierdo, se le ofrece hacer ese mismo procedimiento o realizar un láser de micropulso. Él, dado su edad y la posibilidad, en nuestra opinión, de conservar esa conjuntiva para un mejor tiempo en caso de que no se pudiera controlar la presión con esta alternativa, realizamos el micropulso. Esto se realizó el 6 de marzo del 18. Recientemente lo volvimos a ver, bueno, lo hemos estado viendo periódicamente, pero lo vimos el 13 de marzo. El campo visual prácticamente del ojo derecho no se ha modificado, aunque pareciera aquí que hay algunos defectos. Sin embargo, este campo puede ser poco confiable debido a las respuestas a las pérdidas de fijación que presenta el paciente, por lo cual hay que tomarlo con reserva. El ojo izquierdo prácticamente no se ha movido. Entonces, vean la diferencia entre el ojo derecho en septiembre del 17 comparado con marzo del 20. Y aquí ven ustedes el estudio del OCT, que prácticamente no se ha modificado en el ojo derecho. Vemos un grosor de la capa de fibras nerviosas con una morfología bastante similar a la observada hace 2 años. Y el ojo izquierdo, bueno, tiene un daño muy importante. Aquí vemos la comparación, ojo derecho, una disminución de la capa de fibras nerviosas en el sector superior en el 2017 y comparado ahora en el 2020, prácticamente no se observan cambios. En el ojo izquierdo, pues igual, sin cambios. Y el paciente tiene presiones intraoculares de 10 milímetros de mercurio en el ojo derecho sin tratamiento tópico y en el ojo izquierdo sin tratamiento tópico, pero a consecuencia de una cirugía de trabeculectomía. Bueno, hay una cosa aquí súper importante. Este paciente, para mí, es importante realizar una curva horaria para demostrar que no hay variaciones de la presión. Yo creo que no va a haber cambios en la presión porque tanto el campo visual como el grosor de la capa de fibras nerviosas se mantienen estables. El paciente no se ha querido o no ha podido hacerse la curva horaria, pero estamos en espera de eso para concluir todo el estudio del paciente después de 2 años. Esta es otra paciente de sexo femenino, sin antecedentes importantes, solamente una trabeculectomía en ojo derecho, realizada hace varios años, y ella acude por intolerancia medicamentosa. Ella tiene una capacidad visual de 20-30 en el ojo derecho y 20-40 en el ojo izquierdo, la vesícula formada en el ojo derecho y una presión de 19 en el ojo izquierdo a pesar de tratamiento médico. El diagnóstico fue a su ingreso de primario de ángulo abierto, posoperado de trabeculectomía en ojo derecho, y tiene una combinación triple con dorzolamida, brimonidina, timolol,
en ambos ojos. Aquí vale la pena hacer la aclaración que aunque la vesícula está formada, requiere de una combinación, de un tratamiento de combinación fija en el ojo derecho para lograr esas presiones. En el ojo izquierdo tiene 19 de presión con intolerancia medicamentosa. Vean, el campo visual en el ojo derecho es un glaucoma que podríamos considerar severo y en el ojo izquierdo un daño moderado. Entonces, el ojo izquierdo realmente es el ojo que nos preocupa más, los dos nos preocupan, pero el izquierdo porque tiene presiones de 19 y además tiene intolerancia medicamentosa. Vean ustedes cómo está la capa de fibras nerviosas en ambos ojos con un daño importante, particularmente más en el ojo derecho, en el sector inferior y superior, y en el ojo izquierdo también se observa, sobre todo el sector superior. ¿Qué se decide hacer? Como ya habíamos operado el paciente, estos son los dos primeros pacientes que operé con daño leve y moderado. En la actualidad llevamos 62 pacientes con daño leve y moderado. Le ofrecimos lo mismo con el objeto de darle una alternativa al tratamiento médico que estaba resultando pues muy molesto, intolerante para la paciente. Entonces, debido a esta intolerancia medicamentosa y que no se lograba la presión intraocular meta, ya que tenía 19 milímetros de mercurio, se realizó este procedimiento en abril, hace 2 años. Y actualmente la paciente está sin tratamiento tópico en ninguno de los dos ojos y con presiones de 10 milímetros de mercurio. Yo creo que esto resulta muy interesante y una alternativa realmente novedosa para muchos de nuestros pacientes. Algunos comentarios que me gustaría decir. El control de la presión intraocular sin tratamiento médico en estos dos casos es una alternativa diferente que puede ser un procedimiento útil para aquellos pacientes en donde pretendemos preservar la conjuntiva. También en aquellos pacientes, como ya vieron, con intolerancia medicamentosa. La otra cosa que yo encuentro muy útil es la reducción en el número de visitas posoperatorias. Los pacientes con trabeculectomía requieren de varias visitas posoperatorias, vigilando el proceso de cicatrización, a veces haciendo otros procedimientos como suturolisis, etc. La reducción en la terapia esteroidea y también en aquellos pacientes que tienen dificultad para la movilidad, es muy importante considerar esta alternativa debido a que no necesitamos más que hacer el procedimiento al día siguiente, revisarlo a la semana y después al mes. Hay que recordar que el mayor efecto se ha visto en diferentes artículos que se logra al mes del tratamiento. Y en este momento, en tiempos de COVID, yo creo, y lo hemos hecho en nuestro hospital, que es una alternativa interesante, precisamente para evitar las aglomeraciones, evitar las visitas frecuentes del posoperatorio, como sería en los pacientes, insisto, que han sido operados de trabeculectomía. Estamos terminando de hacer un estudio, de hacer el análisis de estos 62 casos con glaucoma leve y moderado, que en su momento se los daremos a conocer, y ya tenemos el diseño de un prospectivo multicéntrico con estos pacientes de estas características, con la nueva pieza de mano que es la que queremos probar y ver realmente su efectividad comparada con la pieza de mano anterior. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, excelente. Nuestro próximo panelista es el doctor Fabián Lerner. Él va a estar hablando de micropulso en glaucoma post-queratoplastia. El doctor Lerner es profesor titular de oftalmología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Es director del curso de posgrado en glaucoma de la Universidad Católica Argentina. Es presidente de la Asociación Mundial de Glaucoma, expresidente de la Sociedad Argentina de Glaucoma, la Sociedad Panamericana de Glaucoma y la Asociación Argentina de Glaucoma. Muchas gracias, Tomás, y gracias a Iridex por la invitación. Yo voy a estar presentando un par de casos relacionados con glaucoma post-queratoplastia. Estos son mis intereses comerciales. Este es el primer caso, es el caso de una señora de 72 años, es una mujer caucásica,
que tuvo una cirugía de catarata complicada y recibió después de esto una queratoplastia endotelial. Tuvo un cierre angular y un glaucoma secundario, y la agudeza visual de la paciente es de 20-50 y tiene una presión intraocular de 39 milímetros de mercurio con 3 drogas y acetazolamida. La paciente no toleraba tampoco a la acetazolamida y me fue derivada para su tratamiento. Y digamos, lo que yo le hice fue el tratamiento de la ciclofotocoagulación con el láser micropulsado. Como ven, ahí están las especificaciones en cuanto al tratamiento. Utilicé 2000 miliwatts a un ciclo de 31.3% durante 140 segundos, 70 segundos arriba y 70 segundos abajo, y unas pasadas de aproximadamente 10 segundos, que es lo que me va cantando el láser, que me sirve como para tener un parámetro de la duración de la pasada. El posoperatorio fue 18 milímetros de mercurio con 3 drogas a 4 meses y recibió un retratamiento a los 10 meses debido a que hubo una elevación de la presión intraocular 10 meses después de la utilización del micropulsado. Y en la última consulta, 1 año y medio después, la presión intraocular era de 16 con 3 medicamentos sin necesidad de utilizar acetazolamida y con una agudeza visual muy buena de 20-40. De manera tal que en este paciente, en esta señora, al año y medio de tratamiento, con 2 tratamientos, la verdad es que el control de la presión intraocular en un ojo muy complicado, a mi juicio, es bastante satisfactorio. Este es otro caso, es el caso de un paciente joven de 22 años que tuvo una queratitis por acantamoeba y se le hizo un recubrimiento conjuntival acá en Buenos Aires, y el paciente viajó a los Estados Unidos para hacerse una queratoplastia penetrante que se hizo allá, y la misma noche, luego de la queratoplastia penetrante, el paciente comenzó con dolor y cuando acudió a la guardia, resultó que el paciente tenía un glaucoma maligno y le hicieron una vitrectomía con lensectomía y le pusieron un dispositivo de drenaje por la pars plana. Al paciente le dijeron, mirá, estás bien, podés regresar a Buenos Aires, sería bueno que te controles con el doctor Lerner. Cuando vino a la consulta, el paciente tenía una agudeza visual muy buena, tenía 20-60, pero tenía una presión intraocular de 38, y a pesar de 4 drogas y acetazolamida no podía manejarla. De manera tal que lo que le hice fue el tratamiento con el micropulsado, con unos parámetros, como ven ahí, 2 watts, 31.3% el ciclo, 80 segundos arriba y 80 segundos abajo. Mis pasadas son siempre de 10 segundos porque, como les dije en el caso anterior, me es muy cómodo el sonido que me emite el láser, que me lo va contando. Y a los 2 meses tenía una agudeza visual estable, con 20-60, y una presión intraocular de 19 con 3 medicamentos sin necesidad de acetazolamida. Sin embargo, a los 4 meses, el paciente volvió a tener una elevación de la presión intraocular, tenía 30 con 3 medicamentos y comprimidos de acetazolamida, y decidí retratarlo con los mismos parámetros, y al cabo de 6 meses tenía una presión de 21 con 3 medicamentos. Tengan en cuenta, miren el video del ojo, es un ojo extremadamente complejo, con el ángulo totalmente sinequiado en 360 grados, ya tiene una válvula, un dispositivo de drenaje colocado en la pars plana, y bueno, el problema que había tenido con el glaucoma maligno y lógicamente la queratoplastia. Sin embargo, a los 9 meses, y aún con una agudeza visual controlada, digamos estable, la presión intraocular fue de 28 con 3 medicamentos y acetazolamida,
y decidí colocar un segundo dispositivo de drenaje abajo, que finalmente terminó por controlar la presión intraocular, que al cabo de 2 años estaba en 16 con 2 medicamentos. O sea, este paciente tuvo 2 dispositivos de drenaje. A priori uno diría, bueno, fue un fracaso de la terapia con la ciclofotocoagulación, con el micropulsado, pero yo lo veo de otra manera, digamos, a mi juicio esto fue, por el contrario, un éxito que me permitió postergar la colocación de un dispositivo de drenaje en un ojo que estaba sumamente caliente, luego de todo lo que le había tocado pasar, y fíjense que después de 2 años el paciente está controlado. De manera tal que no solamente uno tiene que tener esta técnica como una alternativa de tratamiento, entre comillas, definitivo, porque nada es definitivo en el glaucoma, sino que quizás nos sirve como para eventualmente postergar un tratamiento que nosotros sabemos o sospechamos que quizás pueda venirse, pero podamos hacerlo más adelante. Entonces, esto es un pequeño review de un estudio retrospectivo que tomó pacientes con glaucoma postqueratoplastia. Este es el grupo del Dr. Price en Indianápolis, es un experto en cirugía de la córnea, y ellos hicieron un estudio retrospectivo donde utilizaron este láser en pacientes con glaucoma postqueratoplastia. Y evaluaron 61 ojos, 38 tenían queratoplastia penetrante, y fíjense que hay un porcentaje relativamente elevado de pacientes con retratamiento, o sea, 21 pacientes recibieron 2 retratamientos, 8, 3 y 1, 4. La presión intraocular preoperatoria era de 28 promedio, y al cabo de un año, en 38 pacientes que llegaron a ese posoperatorio, la presión era de 15 más menos 5, 10% precisaron cirugía de glaucoma, y una de las cosas importantes cuando uno evalúa procedimientos para el glaucoma postqueratoplastia es ver cómo le va a la córnea con esto. Y a la córnea le fue muy bien, 94% de sobrevida al cabo de un año. 7 ojos tuvieron episodios de rechazo, y en cuanto al fracaso del injerto, 6% al cabo de un año y 19% al cabo de 2 años, pero 50% de los injertos fracasados tenían un conteo endotelial menor a 700 células antes del tratamiento. Y la pérdida media de las células dentro del año y medio del láser fue 9% en los ojos que no tenían cirugía previa de glaucoma y 10% en los ojos que tenían cirugía previa de glaucoma, que es básicamente lo que uno espera que ocurra luego de una cirugía de glaucoma convencional. Y muchos de estos ojos tenían cambios degenerativos corneales avanzados. De manera tal que a mi juicio esta es una muy buena opción en este tipo de glaucoma, el glaucoma postqueratoplastia. Por último, les quiero dejar el aviso de un libro, el lanzamiento de nuestro libro, Glaucoma, junto a los doctores García Feijó y Luis Pablo Julves, de España. Este libro tiene, 130 colaboradores, muchos de los cuales están hablando en este webinar hoy, y de hecho, Kurt, que nos va a hablar más tarde, es el que escribió el capítulo de procedimientos ciclodestructivos. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por tu presentación. Nuestro siguiente panelista es el doctor Gustavo Avilés. Él va a estar hablando del micropulso en glaucomas complejos y los efectos a largo plazo. El doctor Avilés es asistente de la unidad de glaucoma del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima, Perú. Es director médico de Glaucoma Salud, Clínica Oftalmológica, docente de posgrado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, expresidente del capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, secretario de Actividades Científicas y de Investigación. Buenas tardes. Primero, para agradecer a Tomás Gripo y a Edith por
invitarme a participar de este webinar. Sin antes decirle a los copanelistas que para mí es un honor compartir la mesa virtual con ustedes. Bien, cuando nosotros recibimos el equipo en el año 2016, empezamos a manejar esta tecnología en un grupo especial de pacientes, en un grupo de pacientes con glaucoma refractario. Cuando nosotros tenemos pacientes con glaucoma avanzado, con cirugías que han fallado, con terapias médicas máximas toleradas y con presiones fuera de control, y que por alguna razón son pacientes con difícil abordaje quirúrgico, es cuando hablamos de pacientes complejos. Y justamente es en ellos en quienes nosotros empezamos nuestra experiencia y es lo que vamos a compartir con ustedes, así como su sostenibilidad en el tiempo. Como por ejemplo, esta es una paciente, una fiscal ojo único, en la cual el botón corneal estaba empezando a descompensarse y pudimos controlarlo. Este es otro paciente, un marino, con un traumatismo ocular por una explosión de caldera en un buque, donde vemos múltiples esquirlas en el párpado superior, una extensa cicatriz córneo-escleral. Vemos acá una, dos iridectomías. Vemos además el tubo de un dispositivo de drenaje, cámara extremadamente estrecha y el dispositivo con el ala derecha sobre el recto superior. Y para terminar, en el guardián nasal superior, otra trabeculectomía. Es decir, estos pacientes no tienen un espacio anatómico donde podamos hacer algún otro procedimiento como una filtrante o un dispositivo de drenaje. Fue manejado con esta tecnología con buenos resultados. Como esta otra jovencita de 30 años, hija de un médico de mi hospital, que la trae para una segunda opinión, Suber Weber, y había sido operada de un implante de drenaje en el Bascom Palmer a los pocos años de vida. De pronto, una paciente con estos antecedentes, con un techo de vida tan alto y con estos problemas vasculares de fondo, quizás no sea una buena alternativa empezar o continuar con procedimientos incisionales, de tal forma que también la sometimos a un procedimiento con esta terapia de micropulso con buenos resultados. Como esta otra paciente, con un fuerte antecedente familiar de glaucoma, padre y madre con glaucoma, hermano con glaucoma ciego de ambos ojos a los 50 años, médico, que tuvo dos QPP, dos implantes de drenaje, y llegó a una queratoprótesis de Boston. Esta es otra paciente en la cual anatómicamente tampoco tenemos un espacio para poder ofrecerle una cirugía filtrante o un dispositivo de drenaje. También fue manejada con terapia de micropulso con buenos resultados. De tal forma que hay un grupo de pacientes donde primero podríamos pensar en primera instancia en otro tipo de procedimientos, debemos recordar que hay otras alternativas como estas para poderlas utilizar. Este es el caso de un paciente varón de 67 años, miope, afrodescendiente, con glaucoma primario, ambos ojos, ojo único, el ojo izquierdo al momento de la consulta. Tenía cirugías de FACO, vitrectomía posterior en el ojo izquierdo por RCP, se le había hecho ya una SLT en el ojo izquierdo que a la fecha ya no estaba controlando la presión. Fue recibido con 26 milímetros de mercurio, con córnea delgada y excavaciones fisiológicas 0,808. Aún tenía un 0,808. Pseudofáquico, una retina adelgazada, con inclinación del disco óptico, atrofia peripapilar. Ecográficamente tenía un estafiloma posterior. Los campos visuales muestran unos índices globales en cuanto a varianza pérdida con un daño focalizado definido. Y es aquí el momento en el cual nosotros paramos y nos preguntamos qué vamos a ofrecerle a este paciente. Desafortunadamente, el paciente tiene 26 milímetros de mercurio con todos los antecedentes que hemos mencionado, pero era un paciente que tenía mala experiencia quirúrgica y él se rehusaba a cualquier procedimiento quirúrgico invasivo. Por otro lado, el paciente, por ser un paciente afrodescendiente, el rol de la fibrosis podría ser un rol que nos juegue en contra. También decidimos en este paciente llevarlo a la terapia de micropulso con los parámetros establecidos. 2000 miliwatts con 160 segundos, obteniendo al inicio una reducción de la presión intraocular
alrededor de 40%, con la disminución de una droga. Muy estable en sus primeros controles, pero en el tercer y el sexto mes registramos, 20 milímetros de mercurio, que si bien es cierto, aún sigue estando por arriba de los 20 milímetros de mercurio en cuanto a la reducción del basal. Nosotros ya andábamos en esa época indagando cuáles eran los mejores parámetros para obtener la mejor presión intraocular sin llegar a tener otro tipo de complicaciones. Y decidimos hacer un retratamiento en ese momento, reitero, a pesar de que aún estábamos con un control de presión intraocular superior al 20%. Utilizamos ya 100 segundos por hemisferio, es decir, 200 segundos, y conseguimos controlar la presión intraocular nuevamente hasta la actualidad. Este paciente lo vi en febrero, antes que empiece la pandemia, con 18 milímetros de mercurio, aún sigue controlando a 36 metros desde su inicio, con un 31% de reducción de la presión intraocular desde su basal. Si bien es cierto, agregamos una cuarta droga, en ese momento son 36 meses que este paciente lo mantenemos y podemos ver las retinografías estables, podemos ver los campos visuales en cuanto a varianza perdida, que nos habla del efecto focalizado. En el transcurrir del tiempo nos muestra una línea totalmente horizontal con un muy buen control de la presión intraocular. Así tenemos otro caso, otro paciente con antecedentes de madre y hermana de glaucoma, alto miope con antecedentes de la SIC muchos años atrás, retinopatía miópica, alérgico a las sulfas, glaucoma primario, ambos ojos, y el peor factor de riesgo es que era un paciente médico. Y como buen médico, mal paciente. Era extremadamente irregular con las indicaciones y con el tratamiento. Y ya él venía, el médico venía con los campos visuales en la mano y me decía, Gustavo, mis campos visuales se están aumentando. Tengo dificultades para ver por los costados, ya no puedo manejar bien. Sí, manejaba. Y estos son los antecedentes quirúrgicos. Ya tenía trabeculectomía, facomulsificación, implantes de drenaje y SLT en ambos ojos. La medicación, 3 drogas y compresiones de 20 y 23 milímetros de mercurio con córneas un poco gruesas, pero la excavación fisiológica, fíjense, ya era una excavación fisiológica muy implementada, 0,99, 0,99 en ambos ojos. Esos son los campos visuales que él traía. Decía, hay mayor compromiso, efectivamente, le hicimos el campo visual ese día. Esto fue lo que encontramos. Y es aquí donde nosotros recordamos que el objetivo del tratamiento de glaucoma es intentar detener la enfermedad, la progresión de la enfermedad, o por lo menos intentar detener la velocidad de progresión de la enfermedad. Estas son sus retinografías, con nervios ópticos totalmente excavados, el OCT, y volvemos al punto. ¿Qué podemos ofrecerle a un paciente que tiene un daño severo, que hay una evidente progresión de la enfermedad, que tiene múltiples procedimientos quirúrgicos para glaucoma, que a la fecha no están funcionando? Probablemente empecemos en procedimientos de mucha reducción de la presión ocular, como filtrantes, válvulas, pero es un paciente que en principio es un mal paciente, tiene una historia de ser irregular con todos los tratamientos e indicaciones, tiene múltiples fracasos quirúrgicos y, para agregar, un familiar muy directo a mí. Es por esa razón que también decidimos a este paciente ofrecer una terapia de micropulso antes de cualquier otro procedimiento. Y acá seguíamos indagando sobre los parámetros. Fíjese, en el ojo izquierdo usamos siempre el mismo poder, pero incrementamos el tiempo de exposición. En el ojo izquierdo, derecho, que era su mejor ojo, usamos 90 segundos en el hemisferio inferior y usamos 120 en el superior. Y en el izquierdo, sí, fuimos con todo. Estas son las reducciones de las presiones intraoculares. Fíjense, 20 para el ojo derecho, 30 para el izquierdo, y así en todos sus controles hasta el control de los 36 meses. Ese es el campo visual posterior. Estas son las presiones que conseguimos, bajar de 20 a 23, a 14 y 15, lo cual engloba dentro de lo que la mayoría de estudios estipula como éxito. Una reducción mayor a 20% de la presión intraocular en cuanto a la reducción,
o un rango entre 6 y 21 milímetros de mercurio. El RP en este paciente no modificamos y estos son los campos visuales a los 36 meses. Finalmente, sobre la evidencia científica, hoy en día tenemos que hablar también de la sostenibilidad en el tiempo. Y para eso muestro este panel, la doctora Aquino, de 38 meses, una reducción de 40% de la presión intraocular, y con la sostenibilidad en el tiempo, si bien es cierto, en el mes 78 se incrementa un poco, pero nos muestra una buena estabilidad de la presión en el tiempo. Esta es una revisión de la literatura, donde vemos en esta columna los estudios a más largo plazo, 18 meses, los estudios que usaron más tiempo de exposición y los estudios en los cuales se consiguió mayor efecto en la reducción de la presión intraocular. Pero fíjense este dato importante. Empiezan a aparecer las complicaciones y el primer estudio se relaciona con el grupo de pacientes que fueron tratados con onda continua, es decir, con un láser ciclodestructivo, no con la terapia de micropulso. Y los otros dos estudios con mayor complicaciones, el primero se relaciona al primer estudio de los que usó más tiempo de exposición, con una muy buena reducción, 51%, y el último, al que usó más tiempo de exposición, 320 segundos, con 60% de reducción de la presión intraocular. Pero el análisis de esto nos lleva a recordar de que, si bien es cierto, mientras más tiempo de exposición se utilice, vamos a conseguir mayor disminución en la presión intraocular, pero también van a empezar a aparecer los efectos colaterales, de tal forma que debemos utilizar los parámetros establecidos y no excedernos en el poder ni en el tiempo de exposición. Finalmente, nosotros mostramos un estudio a 18 meses con la reducción del 35% de la presión intraocular, con las medias todas estables por debajo de 20 milímetros de mercurio. Conclusiones, esta es una herramienta con resultados predecibles, es un recurso más en el manejo quirúrgico de glaucoma y es de carácter ambulatorio. Es una alternativa que debemos tener presente para glaucomas avanzados de manejo complejo y hay que reconocer que todos los pacientes o todos los tipos de glaucoma son tributarios a esta tecnología. No es exclusivo del ángulo abierto. Y todos los glaucomas refractarios con visión deberían ser beneficiados con este tipo de tecnología antes de someterlos a procedimientos ciclodestructivos. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora vamos a alterar un poco el orden de las presentaciones. El doctor Kurt Hartleben va a estar hablando sobre cuidados especiales con terapia micropulso para evitar efectos adversos. Luego de su presentación, la doctora Ginny Datt dará su presentación. El doctor Hartleben es jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y expresidente de la Sociedad Mexicana de Glaucoma. Quería mencionarles a aquellos que les interese ver el webinar número 1 que dimos la semana pasada. Sean bienvenidos de chequear en la página de Iridex, en la sección de webinars, donde van a poder verlo desde el comienzo hasta el final. Bueno, me parece que... ¿Se ve? Adelante. ¿Se Sí, ve sí. Vamos entonces a seguir con la presentación de Kurt. Ok, ¿sí se ve mi presentación? Perfecto. Correcto. Pues agradezco la oportunidad y agradezco a nuestros escuchas. Yo estaré hablando de algunos de los cuidados especiales con el láser transescleral micropulse. Para esto quiero hablar de tres puntos que serán claves para poder ayudar a nuestros pacientes. Uno, seleccionarlos. Segundo, el poder del micropulse. Y tres, la técnica quirúrgica. Y para esto voy a evidenciarlo con unos casos clínicos y agradezco a la doctora Boris Moreno y el doctor Carlos Navas que me ayudaron a encontrar estos casos. El primer caso es un paciente masculino con un ojo ciego doloroso, con glaucoma secundario y una terapia máxima, y se le pone su láser transescleral y 2 meses después se encuentra un
un adelgazamiento importante, como podemos ver en estas imágenes. Podemos ver este color uvea. Inclusive vemos la forma abultada que tiene estas imágenes. Vemos un adelgazamiento escleral importante y un ojo francamente muy, muy, muy complejo. Para esto habíamos estado utilizando los poderes que recomendaba la doctora Marlene Moster. Pero a partir de esta experiencia empezamos a apuntar perfectamente las especificaciones de cada una de nuestras experiencias con MicroPulse. El segundo caso es una paciente femenina de 81 años con un glaucoma asociado a afaquia, con una visión residual en ojo único con terapia supramáxima, y se le aplica el láser transescleral con 2000 miliwatts, 90 segundos superiores e inferiores, y después de 5 meses se encuentra este adelgazamiento que pueden ver ustedes. Es principalmente superior, vemos este color morado cerca del limbo, y también en la zona, perdón, es que no funciona mi señalador. Entonces este color uvea que nos deja transparentar la uvea por debajo, y obviamente es un ojo irritado. Nuestro tercer caso es un paciente masculino joven con hipertensión secundaria a QPP en ojo derecho, con presión por encima de la meta, y se le da su láser transescleral MicroPulse con 2500 miliwatts, 180 segundos repartidos superior e inferiormente, y después de 4 meses encontramos este caso. Vean ustedes, aquí es diferente la forma de encontrarlo. Es principalmente superior, pero vemos la línea claramente delimitada de donde se puso posiblemente mucha presión sobre la esclera. Entonces, creo que parte del problema es la técnica quirúrgica, y posiblemente no se estaba enfocando con suficiente gel, que nos recordamos nos ayuda a enfocar la potencia del láser. El cuarto caso es un paciente juvenil, un glaucoma juvenil, que también avanzado y descontrolado con una válvula de AMED previa, y esta estaba fallida. Entonces se le puso una primera sesión de láser MicroPulse, y al mes se le puso una segunda sesión porque la presión no bajaba. Finalmente se decidió que, como no bajaba a la presión meta, entonces se programó una válvula de AMED en ojo izquierdo, pero no se logró colocar por perforación escleral. Vemos que este ojo ya era un ojo en la imagen superior izquierda, con una válvula puesta, y vemos ahí mismo en el limbo superior claramente demarcada la zona de adelgazamiento escleral. La imagen superior a la derecha es la zona que tuvo el adelgazamiento, inclusive fue necesario ponerle un parche, y obviamente, como ven en las imágenes inferiores, es un ojo muy irritado, y la imagen inferior izquierda nos muestra parte de ese adelgazamiento. Nuestro quinto caso es un caso contrario, es un paciente masculino, y él tenía un glaucoma asociado a Axenfeld-Rieger, pero ya venía con un adelgazamiento escleral previo a la cirugía. Venía con presión descontrolada y se programó solo un MicroPulse inferior. Entonces aquí tenemos las especificaciones, se le pusieron 80 segundos inferiores, un total de 50 joules de potencia, y en este paciente, que se hizo con todo esmero, con todo cuidado, se encontró que no había ningún adelgazamiento escleral en revisiones posteriores. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este caso era un paciente que ya tenía muchas posibilidades de tener este problema y no lo tuvo.
Estas son las imágenes. Como vemos, el adelgazamiento escleral que tenía superior era importante. Y si vemos en la imagen abajo a la derecha, vemos que la zona inferior está en bastante buen estado. Aquí aludo al estudio del Survey de Ophthalmology del año pasado, que ya se presentó previamente, y en el que claramente se enseña que a más poder, más complicaciones. Voy a regresar a este esquema y hablar de selección del paciente, el poder y la técnica. En cuanto a la selección de pacientes, debemos decir pacientes con inflamación uveítica activa, debemos dejar que esto baje y tener algún tiempo, varios meses, antes de dar esto para tener un mejor efecto con menos inflamación. Especialmente pacientes con adelgazamientos esclerales previos, que sean ya sea por patología, por miopía alta o glaucoma congénito con buftalmos, o por traumas o alteraciones en esclera, debemos seleccionar los sitios que sean adecuados y hacer una técnica depurada. En estos casos, evitar estos sitios de cirugía previa y bajar el poder. Siempre es posible reoperar. Y en esta imagen, que es una presentación donde estás tú, Tomás, tú la conoces bien, pues obviamente es esta maravillosa imagen donde vemos que en las barras de la izquierda se muestra los cambios que hay con los diferentes poderes que estamos viendo abajo con los millijoules. Entonces, en los primeros poderes que son inferiores a 150 joules, estamos viendo que hay regresión del daño o el cambio del cuerpo ciliar. Y hay poca evidencia de que mantiene su efecto. Pero a partir de 150 joules y hasta 220 joules, tenemos una zona de mejor, muy buena calidad de relación poder y complicaciones. Tenemos pocas complicaciones con unos poderes que son moderados. Y recordar entonces ese cálculo del poder son joules, que son watts por duración total, por ciclo de ON de 31.3. También les recuerdo este otro estudio en donde buscan no tener pérdidas de agudeza visual en pacientes con mucho mejor estado. Son pacientes como los que nos presentó Jesús, los que están del lado izquierdo. Y aquí utilizaron poderes relativamente bajos y según era la calidad de la visión, pudieron utilizar poderes mucho más altos y de esta forma mantener a un mínimo la pérdida de agudeza visual. También les quiero recordar que los efectos de la técnica quirúrgica son muy importantes. Dónde ponemos la sonda, la dirección de la sonda, la presión sobre el ojo, el uso del viscoelástico y la frecuencia o rapidez del movimiento continuo, respetando los meridianos 3 y 9, son muy, muy importantes. En algunos pacientes como glaucomas congénitos, la transiluminación también puede ser importante para encontrar la zona que queramos aplicar, para no tener efectos como estos, donde vemos claramente efectos de adelgazamientos localizados. Podemos concluir que si cuidamos la técnica y la selección del paciente, podemos evitar estos problemas y tener más éxito quirúrgico. La técnica cuidadosa es imperiosa porque parece una técnica demasiado fácil y sin embargo tiene detallitos que conviene recordar cada vez. Y la nueva sonda seguramente nos va a estar mejorando mucho nuestros efectos y ya tenemos los primeros efectos con esto, la hemos probado y nos ha gustado mucho. Y buscar dirigidamente esta complicación del adelgazamiento por si alguna vez es necesario hacer otra cirugía en estos pacientes, evitar estas complicaciones. Por su atención, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Kurt, por tu presentación. Ahora va a estar hablando la doctora Ginny Datt. Ella hablará sobre el micropulso en glaucoma congénito y glaucoma pediátrico secundario. La doctora Ginny Datt es egresada del programa de posgrado del Instituto Nacional de Diabetes Endocrinológica y Nutrición del INDEN, egresada del Fellowship de Glaucoma del Centro Cardio Neurooftalmológico y Trasplante Secanot. Pertenece también al Departamento de Investigación del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma INCO-SEGLA. Muchísimas gracias a Tomás por su introducción y a los compañeros que me acompañan en esta mesa. Para mí es un verdadero honor. En esta tarde traemos a ustedes la intención de compartir algunos casos de pacientes con glaucoma congénito y glaucoma infantil que entendemos que ha sido exitoso el uso de esta terapéutica. El primer caso que vamos a mencionar es un masculino que llegó a mi consulta en el año 2014, cuando contaba con 9 años de edad, referido por su retinólogo por haber presentado un desprendimiento de retina regmatógeno, había sido sometido a vitrectomía con implante de silicona en su ojo izquierdo 2 meses antes. Llega a mi consulta con presiones intraoculares de 45 milímetros de mercurio, en ese momento tomado por tonometría de aplanación, y ya estaba siendo tratado por parte del retinólogo con una doble terapia. Sus agudezas visuales eran de 20/60, que mejoraba a 20/20 ojo derecho, y el ojo izquierdo 20/400, que mejoraba a 20/200. En ese momento estaba corregido con un -9/25. En la biomicroscopía todo estaba normal y en el fondo de ojo llamaba la atención la marcada asimetría entre ambas excavaciones. Al ver la situación, le planteo a los padres el diagnóstico de glaucoma pediátrico secundario, implante de silicona, y propongo la cirugía en cuestión. En este caso fue implante de válvula de Amet FP7. Le coloco una válvula para adulto debido a que era un ojo grande en su ojito izquierdo. Vamos a observar que presentaba una marcada disminución a la sensibilidad luminosa central y periférica en el ojo izquierdo, no así en el ojo derecho, que como ya vimos era un ojo también miope, pero mucho menos afectado y que no había experimentado ninguna anomalía. El espesor de la capa de fibras nerviosas estaba verdaderamente disminuido y solo tenía 2 meses de haber sido colocado la silicona. Y su nervio óptico, que es el que vemos en pantalla, me llamaba la atención que no tenía las características típicas de un nervio óptico de un paciente miope, pero que tenía una excavación increíblemente amplia, realmente a 0,91, y tenía unas hemorragias en llama, lo que me hablaba a mí de que ya este glaucoma secundario estaba progresando. Llevamos el paciente a sala de cirugía. Como pueden ver, realizamos un implante de válvula de Amet, una cirugía realizada de manera convencional, sin ninguna alteración en la misma. Podemos observar la entrada del tubo valvular en la bisectriz angular, y al día siguiente de su cirugía, su primera presión intraocular fue de 11 milímetros de mercurio. Para continuar con sus chequeos durante los primeros 45 días de forma regular, para luego mantenernos chequeando el niño cada 3 meses durante el primer año. Una vez que concluyó el primer año, continuamos los chequeos cada 4 meses durante los años siguientes, y para el mes de enero del año 2019 nos sorprenden las presiones intraoculares en esta oportunidad, tomado con tonometría de rebote, de 38 milímetros de mercurio. Sus agudezas visuales en el ojo izquierdo para el 2019 eran de 20/400, que mejoraban a 20/80, y en esta ocasión con un -9/75. Al ver esta presión desmesuradamente alta, decido hacer una curva de presión intraocular y obtengo unos resultados, a 24 horas obviamente, y obtengo resultados con fluctuaciones por encima de los 10 milímetros de mercurio. Inmediatamente coloco una triple terapia y hago tomas aisladas con el mismo tonómetro, que también dan muy altas, y le propongo a la madre
someter el niño a la terapia del láser micropulse. Llevamos el niño a sala de cirugía, marcamos las 3 y las 9 horarias. Antes de dar permiso al acto anestésico, tomamos una presión intraocular pretratamiento que dio 48 milímetros de mercurio. Acto seguido se anestesia al niño. Cabe mencionar que esos 48 milímetros de mercurio es con triple terapia tópica. Llevamos a sala y utilizamos los parámetros que pueden observar en pantalla y decidimos en el hemisferio superior únicamente trabajar en todo el sector que se encontraba libre del trayecto del tubo valvular. Damos 50 segundos, aplicamos 5 barridos de 10 segundos, respetando el área ya mencionada, y en el hemisferio inferior trabajamos con 80 segundos a 8 barridos de 10 segundos cada uno, respetando, como ya mencionamos, las 3 y las 9 horas del reloj. En su primer chequeo post-láser, vamos a encontrar que una PIO a 24 horas era de 11 milímetros de mercurio. Acto seguido, descontinuó la triple terapia y paso a una doble terapia. Yo generalmente cuando tengo presiones intraoculares tan dramáticas el primer día, a mí esto no me sorprendió porque ya me había pasado con pacientes adultos que la presión intraocular descendía bastante en las primeras 24 horas. Yo inmediatamente veo esto, comienzo a desmontar el tratamiento tópico. Me quedo con una doble terapia. En esta oportunidad conservo la dorzolamida y el timolol y al séptimo día obtengo presiones intraoculares de 12 milímetros de mercurio. Para el día número 14, tener una presión de 14 y al día número 30, una presión igual de 14. Al cumplirse el primer mes, retiro el tratamiento tópico por completo y cito al paciente ya al segundo mes y es cuando realizo la primera curva de presión intraocular a 24 horas post terapia láser micropulse. Vuelvo y repito una curva a los 4 meses de la primera, o sea, al sexto mes de haber aplicado la terapia, y voy a obtener en ambas presiones intraoculares medias de 11 y de 14 milímetros de mercurio. Considero evidentemente que el tratamiento es exitoso y a partir de ese momento continúo viendo al niño. Una vez por mes, soy muy delicada con los chiquitos porque a veces uno teme. Y para el día 20 de febrero del año 2020, el niño se encontraba en total control de sus presiones intraoculares, sin ningún tratamiento tópico. Actualmente el niño tiene 14 años. La primera vez que lo vimos, cuando le implantamos la válvula, tenía 9. En este momento tiene 14 y está en perfecto estado de su control intraocular, de su presión. Tenemos planes de volver a verlo el viernes 29, que es el viernes de la próxima semana, de esta semana que ya inició, que inicia, y esperamos encontrarlo en control. El segundo caso es un masculino que acudió a nosotros en el mes de febrero del año 2019, para ese entonces tenía 2 años y 3 meses, inmediatamente llega la madre y la tía materna con la historia de que el niño, después que cumplió el primer año de vida, comenzaron ellas a notar que el ojito derecho estaba un poquito más grande que el izquierdo y también que ese ojo era un poquito más opaco que el ojo contralateral. Trato de interrogarla respecto a la fecha exacta y me dicen que comenzaron a notarlo cuando el niño tenía aproximadamente 1 año y 5 meses. Me muestran fotografías del primer año de vida y veo que todo luce macroscópicamente normal. Sometemos el niño a evaluación, la evaluación correspondiente en su agudeza visual con cartilla de Allen. Tenemos un 20/80 en el ojo derecho para un 20/30 en el ojo izquierdo. Cabe mencionar que a esa edad el 20/30 es una agudeza visual óptima y competente. El niño coopera para tonometría, en este caso tonometría de rebote, y la primera presión intraocular que obtenemos es de 39 milímetros de mercurio. Acto seguido tomo la decisión de someter al niño a lo que llamamos una mini curva de presión intraocular y tomo las presiones intraoculares de ambos ojos cada 1 hora, desde las 8 de la mañana
hasta las 12 del mediodía, obteniendo presiones en el ojo derecho de 25, 41, 26 y 35 milímetros de mercurio. Como pueden ver, un descontrol evidente ante esta situación. Cabe mencionar que el niño nunca cooperó en lámpara de hendidura porque manifestaba cierta fotofobia y cierto rechazo al aparato cuando se le acercaba. Algo muy normal a esta edad. Se dejaba tomar la presión intraocular, se dejaba tocar, pero no se dejaba colocar en la lámpara de hendidura. Entonces, lo que pude observar a nivel macroscópico era una megalocornia evidente, evidentemente, a consecuencia de esto, un buftalmo unilateral derecho, algunas áreas de escleromalasias muy discretas, casi imperceptibles. Con estas evidencias arribo al diagnóstico de glaucoma congénito infantil, tomando en cuenta el tiempo de aparición y las características. Inmediatamente pongo tratamiento con dorzolamida por lo inocuo que es a esta edad y le hablo a la madre que debemos someter al niño a una evaluación bajo anestesia general y acto seguido realizarle una trabeculectomía. Cuando le explico las características de la cirugía, la madre, quien era residente en ese momento de tercer año de cirugía general y se encontraba próxima a salir del país para una rotación en el extranjero, específicamente en México, me dice que bajo ninguna condición su hijo va a ser sometido a una cirugía incisional en su ojito, que ella se rehúsa totalmente. Y luego de pasar ese momento me pide, fue casi una súplica la verdad, que si existe alguna otra tecnología o alguna otra terapia que se pueda usar en su hijo y que no involucre abrir el ojo. Pues en ese momento decido echar mano de una terapia que con relación a mis pacientes anteriores, tanto adultos como jóvenes, ya yo me sentía algo confiada y le propongo someter el niño a evaluación bajo anestesia general y la evaluación que vemos justo al lado de la foto es la evaluación de ese paciente. Le propongo someterlo a dicha evaluación y acto seguido aplicar la terapia láser micropulse. En este caso usamos la sonda de la primera generación porque en ese momento aún yo no disponía de la sonda modificada. Como vemos, llevamos el niño a sala de cirugía, utilizamos los parámetros que vemos en pantalla. Yo nunca altero estos parámetros, yo juego con el tiempo de aplicación, el tiempo en que administro, pero nunca uso un parámetro distinto al que ven en pantalla. Y siempre en los casos de congénito propiamente dicho, niños pequeños, tenemos que hacer la transiluminación siempre que tenemos un glaucoma congénito, ya sea congénito o infantil. Debemos hacer la transiluminación para ubicar el cuerpo ciliar, porque sabemos que en estos casos no se encuentran en el lugar que esperamos. Como pueden comparar, no lo hice con el primer paciente, que es un paciente ya grande, con un glaucoma secundario, ya de 14 años, y un ojito que ya yo conocía. Una vez que se realiza el acto anestésico, aplicamos en esta oportunidad, porque decidimos como departamento ser cautelosos y ser precavidos, 60 segundos nada más en ambos hemisferios, aplicándolo a 6 barridos de 10 segundos por hemisferio. La primera presión intraocular que obtenemos a las 24 horas es de 18 milímetros de mercurio. A los 9 días, ya que la familia vive en un pueblo y no pudieron llegar al 7º día, a los 9 días obtenemos una presión de 16 milímetros de mercurio para continuar al día 15 con una de 12, en el primer mes 12 milímetros de mercurio. Ya para el segundo mes observamos que hay una leve, muy leve, pero sí una evidente elevación de la presión intraocular, que se vuelve a normalizar entre el tercer y el cuarto mes. Para el 6º mes, cuando lo vuelvo a ver, la presión intraocular se encuentra en 12 milímetros de mercurio. Evidentemente, me siento conforme, aún así, en este caso, no retiro la terapia tópica, continúo con la dorzolamida, incluso hasta esta fecha, la mantengo. La última vez que vimos al pequeño fue el 17 de marzo de este año, fue nuestro último día en consulta. De esa fecha data esa fotografía donde podemos ver al niño mucho más cooperador. Ya en esta oportunidad se sienta en lámpara de hendidura y coopera muchísimo. Evidentemente las molestias que tenía ya no las está experimentando. Y hacemos nueva vez una mini curva de presión y encontramos píos de 14,
12 y 16 como máximo. Para mí esto evidentemente al 8º mes de terapia, para mí esto es un éxito total. Es un paciente que se encuentra en control de sus presiones intraoculares. Esperamos volver a verlo el próximo viernes, la semana también. Nuestras resoluciones a consecuencia de esta experiencia, hasta ahora hemos tratado 12 niños, presentamos estos 2 porque son, a mi juicio, 2 casos preciosísimos, pero esto me permite llegar a mis resoluciones con respecto a lo que es la terapia de láser micropulse en glaucoma infantil. Lo considero una nueva opción que ofrecer. Entiendo que la reducción de presión intraocular es considerable, permite otras opciones para el futuro. Creo que ayuda a los padres a la adherencia al tratamiento debido al hecho de que disminuye el costo. No es lo mismo tener a un niño con una triple terapia que tenerlo con una monoterapia, porque el costo de los colibrios no es el mismo. Disminuye la exposición del niño al tratamiento tópico. Sabemos que hay medicamentos como la brimonidina que no queremos colocarlos en niños, que tampoco queremos el timolol a veces en los niños, lo usamos cuando es eminentemente necesario por los efectos secundarios que pueden tener en los estados de ánimos, en las reacciones bronquiales de los niños. Tratamos siempre de tener un mínimo de gotas, de ahí que se estima que el glaucoma congénito, tanto en su control como en la exposición que estas gotas pueden provocar en los niños, es una patología eminentemente quirúrgica. Creo que puede ser un paso previo a una cirugía, nos permite dilatarla. Creo que tiene un perfil de seguridad muy alto, ya que el niño dura menos tiempo sometido al sevoflurane. No es lo mismo someter a un niño a una trave de 20, 30 minutos que hacerlo a un láser, que realmente el tiempo que dura después que hacemos la EVAG puede que sean 5 o 6 minutos en total, en el acto completo. La inflamación es tendiente a 0 o casi nula. Yo puedo decir que entre mis niños no hemos tenido ni siquiera hiperemia al día siguiente. La considero una solución segura, ya que me permite repetirla sin provocar un daño al tejido. Yo entiendo que al compartir estos casos, lo que buscamos es, o para mí lo más importante como una persona que realiza glaucoma congénito y pediátrico, es abrazar todo aquello que llegue a mí y que pueda ampliar el espectro terapéutico que yo puedo ofrecer a los niños. Realmente entiendo que esta terapia no viene bajo ninguna condición a sustituir terapias quirúrgicas que ya tenemos para el glaucoma congénito y que todas en un momento determinado y dependiendo el tipo de congénito tiene una función específica y son útiles. Creo que viene más bien a ampliar el espectro terapéutico que tengo para ofrecer. Y en el departamento de glaucoma del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma tenemos 2 puntos de ese espectro donde lo colocamos. Número 1, una terapia que puede ser previa a la primera cirugía del niño. Sabemos que un niño con glaucoma congénito a la edad de 15 años tiene ya en promedio entre 3 y 4 cirugías. Podemos tratar de dilatar esto, de que el número de cirugías sea menos, obteniendo un éxito de control intraocular, de presión intraocular. Y el segundo punto en el que lo ubico es cuando ya el niño ha sido sometido a una cirugía filtrante o a una cirugía donde implantamos un dispositivo de drenaje y aún así no obtenemos la presión intraocular que nos garantice la no progresión de la patología y no queremos llevar el niño a un proceso ciclo destructivo, porque algunos glaucomatólogos no lo preferimos, en ese caso es ideal una terapia de láser micropulse. El caso del niño mayor es un ejemplo fehaciente de que puede, después de una cirugía de implantación de dispositivo o una cirugía de drenaje propiamente dicha, una terapia de láser micropulse puede ser la garantía del control de la presión intraocular. Muchísimas gracias. Muy bien. Mi caso es sobre glaucoma afáquico. Es una paciente que se presentó por primera vez en mi consultorio en agosto del 2019. Es una señora de 55 años con antecedentes oculares
de miopía patológica en ambos ojos, cirugía de catarata, afaquia en ambos ojos, tuvo un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo en el 2004, tenía aceite de silicón en la cavidad vítrea del ojo izquierdo y tiene un glaucoma, obviamente, en ambos ojos. Al momento que se presentó, estaba usando Vimatoprost, Timolol y dorzolamida en ambos ojos, y además 2 píldoras de acetazolamida por día. Es una paciente monocular, perdió ya el ojo izquierdo. El ojo derecho tiene una visión máxima de 20/50. Las córneas estaban claras, acá se puede ver los ojos de la paciente, ven que son ojos bien grandes, bien miopes. Esta es una foto, una retinografía del fondo de ojo. La presión preoperatoria, cuando la vi, era entre 26 y 28, se la medí un par de veces en un par de días. En el ojo izquierdo, donde ya no veía nada, estaba en 40. Como podemos ver en el fondo de ojo, tiene una maculopatía miópica, una retina aplicada, un nervio óptico pálido, una excavación aumentada. El ángulo estaba abierto, tiene córneas de tamaño promedio. Acá pueden ver lo que era el campo visual. Le quedaba un remanente central, una pequeña isla central de visión. El OCT de la capa de fibras nerviosas obviamente no agregaba prácticamente ningún valor. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir en un paciente como estos? Es un paciente ojo único, se está quedando ciega, tiene una presión cerca de 30, es afáquica, un ojo grande, una esclera fina, es probablemente una candidata no ideal para una colocación de válvula o una trabeculectomía. Y además estaba agarrada al mundo visual por un par de fibras, por un par de axones nomás, con lo cual cualquier trauma significativo podía llegar a hacer que pierda ese poquito de visión que le quedaba. Bueno, frente a este caso, lo que decidí hacer es un láser micropulso. Se lo hice en octubre del 2019. Y bueno, haciendo una nota aparte, escuchando un poco las presentaciones de todos mis colegas, veo realmente cómo se refleja el título de nuestra charla sobre la versatilidad de esta técnica. Vemos que de forma muy versátil tratamos a muchos pacientes con patología muy variada y mismo también los parámetros que usamos son bastante variados. Algunos repetimos los tratamientos, otros menos frecuentemente. Bueno, un poco Kurt estaba explicando esta figura que publicamos en el pasado. Y yo quiero que miren bien en la zona donde dice 112 joules y 150 joules, ¿sí? Porque, a mi entender, esa es la zona donde tenemos el beneficio máximo con la menor cantidad de efectos adversos. Volviendo a mi paciente, podrán ver que le hice un láser micropulso de 110 segundos por cada hemisferio, o sea, fueron 220 segundos de tratamiento. Usé 2125, o sea, 2,1 watts, y los pases eran de 10 a 12 segundos, con lo cual usé más o menos 145 joules, que es un poco el límite superior de lo que en nuestra publicación sugeríamos como donde obteníamos el efecto más alto en disminuir la presión y la menor cantidad de efectos adversos. Y esto que ven acá es una representación, una figura, donde se ve la presión cerca de 30 el día previo a la operación. Luego la presión le bajó a cerca de un 18 al mes 1 del tratamiento. Alrededor del mes 3, o sea, iba variando, iba bajando un poco más. Vi que había algo de espacio para hacerle, tenía algunas sinequias, es un glaucoma fáquico, para hacerle un par de disparos de SLT. Eso ayudó a que baje un par de puntitos más. Y ya van 8 meses
y de una presión original de aproximadamente 28 milímetros de mercurio, hoy día tenemos un rango entre 12 y 16. La paciente no sufrió ningún efecto adverso y, a mi entender, fue un buen resultado. Creo que quería preguntarle un poco al panel, cuando vi la presentación de Kurt y el afinamiento escleral de varios pacientes, pensé un poco tal vez en factores de riesgo que podían llegar a tener estos pacientes. Porque yo en mi experiencia hasta ahora no he tenido casos de afinamiento de la esclera. Me preguntaba nuestros demás panelistas si han visto esta complicación muy frecuentemente. Yo creo que es una cosa que no buscamos. Por lo tanto, hay que buscarlo, ¿no? Nosotros tuvimos un caso donde fue muy obvio que tuvimos este problema y fue un paciente hospitalario, pero hemos visto pacientes que llegan también de otros lugares y tienen este problema. Para mí, tiene que ver mucho con la técnica, posiblemente haciendo la pasada demasiado lentamente y especialmente no utilizando suficiente viscoelástico, porque nos recordamos que el viscoelástico es indispensable para hacer la transmisión adecuada de la energía hacia donde queremos. Fabián, ahí me pareció que querías agregar algo. Bueno, tenés muy buena imaginación, Tomás. No pensaba agregar nada, pero puedo hacer un comentario. Digamos, yo tomo lo que dice Kurt, que dice, quizás no lo buscamos. Y a veces ocurre eso. De todas maneras, la complicación es tan llamativa que no estoy seguro de... O sea, uno creo que debería aparecer, Kurt. O sea... puede ser que haya algún adelgazamiento muy sutil que alguien no lo encuentre, pero los casos que has mostrado son algo más que obvios. sutil, no es una sutileza, y eso seguro que cualquiera de nosotros lo habría detectado, porque es algo que llama la atención y que además asusta, sin duda. De manera tal que no creo que sea realmente muy frecuente. Pero estaría bueno que ahora, dado que tienes estos casos, que busques algún punto en común, si es que lo existe, como para ver si hay algún factor de riesgo en común que atañe a todos estos casos y eventualmente reportarlo. No creo que sea frecuente para nada. Para mí debe ser muy infrecuente, pero debe haber algún parámetro de riesgo, algo que ha sucedido como para que se adelgace de esa manera la esclera. Totalmente de acuerdo. Estábamos leyendo la literatura, bueno, obviamente los miopes pudieran ser pacientes con escleras finas, como dicen ustedes, o pacientes con mucha pigmentación, donde la pigmentación jala mucho la energía del láser. Entonces, bueno, son dos cosas que hemos pensado que pudieran ser antecedentes, aunque no fueron específicos en estos pacientes. Una cosa más que yo he comentado con Curro, lo hemos comentado en los servicios de ambos, es que probablemente pacientes que tienden a adelgazar la esclera, pacientes con uveitis, o también la técnica quirúrgica, lo mencionó Kurt. La técnica quirúrgica, una persona que está presionando de una forma excesiva, es un factor que podría o debe de considerarse. Eso creo que es muy importante. Yo creo que ese es perdón, Tomás, ese es un punto muy importante y vale la pena aclararlo para la gente que se inicia. La sonda hay que apretarla como si fuera una lapicera, un lápiz con el cual uno va a escribir, no más fuerte que eso, para reducir las chances de tener problemas, inclusive problemas con la conjuntiva, digamos, no tiene sentido apretarlo más que eso.
Claro. Sangrado. Yo quería mencionar un par de puntos con respecto a esto, en lo que respecta a la técnica. Definitivamente, si hay melanosis o hay pigmentación a nivel de la conjuntiva, esos sectores queremos evitarlos, porque los fotones, la energía va a ser absorbida en ese sector y Claro. probablemente la esclera sufra. Después, si tenemos una hemorragia, lo mismo, esa zona no la tratamos. Y a tener presente, yo muchas veces pongo una gotita de brimonidina o epinefrina para tratar de producir vasoconstricción de la conjuntiva, porque eso también puede favorecer la absorción de los fotones en esos sectores. Así que tengamos todo eso presente para disminuir la cantidad de afectación de la esclera. Otra cosa, en el webinar previo charlábamos sobre si hacer bloqueos o si usar sedación profunda. Bueno, cuando hacemos bloqueos tiende a haber bastante más hiperemia de la conjuntiva. Si hacemos una sedación profunda, el ojo está, por así decirlo, más virgen, más blanquito, y probablemente la esclera sufra menos. Sí. Tomás, efectivamente, en ese tiempo yo también he tenido un paciente con un adelgazamiento, pero revisando, hemos manejado pacientes con uveitis, realmente haciendo la técnica de WAN, ningún problema. Pero en un paciente sí tuvimos 2 puntos de adelgazamiento y revisando el caso, sí había sido un paciente en el cual no tenía una buena interfase líquida, de tal forma que concurro con el doctor Kurt. Ese es el único caso que he tenido en estos 3 años, ¿no? Pero coincide exactamente lo que dice el maestro. Sí. Por eso, creo que son, digamos, todas precauciones. Obviamente hay pacientes más predispuestos, pero el mensaje que quiero dar es que en realidad no es muy frecuente. O sea, yo nunca he tenido No. afinamiento escleral producto de esto, ¿sí? Y Y ha hasta sido lo puntual. seriamente en pacientes con miopía, porque pacientes con miopía alta tienen una esclera fina y son malos candidatos para una válvula o una trabeculectomía. Entonces, en realidad es un tratamiento que indico en esos casos, que probablemente tenga, digamos, algún potencial riesgo, pero que puede competir tranquilamente en esos casos con las cirugías más tradicionales. Tomás, quisiera Sí. también acotar exactamente lo que has dicho tú, que es muy raro. Por eso justo traje estos casos, porque esto no se encuentra en los libros, ni siquiera en las revistas. Pero un webinar como este es el lugar perfecto para que mucha gente se entere que es una rara complicación y que si cuidamos las cosas como debe ser, una cirugía verdaderamente exitosa va a tener una serie de cuidados desde la selección del paciente hasta el momento transoperatorio y posoperatorio. Totalmente de acuerdo. Están haciendo una pregunta en el chat para Jesús con respecto a la agudeza visual de tus pacientes con glaucoma leve y moderado, que tenían buena visión, a quienes trataste y dejaste sin medicinas. Si su agudeza visual fue afectada o no. No, la agudeza visual, no solo en estos pacientes, sino en los pacientes a los que hemos tratado con daño leve o moderado a lo largo de estos año y medio, realmente no han tenido cambios en la visión. Sí recuerdo un par de pacientes en donde hubo una disminución hubo una alteración en la superficie ocular, disminución en la película lagrimal, que se prolongó durante varias semanas. Y eso, en consecuencia, provocó una baja de visión. Pero era más bien por alteración a nivel de la superficie ocular en un paciente que ya de por sí tenía una queratotomía radiada. Pero fuera de eso, realmente no hemos tenido... De hecho, yo te puedo decir que los pacientes que son sometidos a este procedimiento al día siguiente están muy bien. Prácticamente no tienen inflamación. Muy pocos llegan a tener algo de células en cámara anterior. Siento que, otra vez, insistir que la técnica, la forma de manejar la sonda, como decía Fabián, debe ser muy, muy cuidadosa. No se debe apretar tanto el ojo. Es un desplazamiento gentil. Ese sería mi comentario. Y con respecto a la agudeza visual, creo que con la nueva sonda revisada, la nube de fotones que emite la sonda está apuntando más posterior, ¿sí?
con lo cual debería haber menos afectación del segmento anterior, menos midriasis, menos afectación de la acomodación, menos potencial de desarrollo de catarata, que son todas causas que pueden afectar la agudeza visual. ¿Se ve? Entonces, muy probablemente, destaco nuevamente la importancia de la técnica, de cómo lo hacemos, ¿sí? Y bueno, estas mejoras que se están haciendo para minimizar aún más los efectos adversos. Me gustó lo que mencionaba Fabián con respecto a sus casos, donde también se puede usar para temporizar, ¿no? O sea, usamos quizás poca energía, esperamos que el ojo se tranquilice un poco más, y después podemos hacer una cirugía que para ese caso puntual quizás es más definitiva, como decía Fabián. Fabián, ¿querés hacer algún comentario más sobre eso? No, básicamente es eso, digamos, en realidad todos los que nos dedicamos a glaucoma aprendimos a saber que nunca podemos decir que esta es la definitiva. Es imposible saber que esta va a ser la última operación de glaucoma que reciba el paciente, de manera tal que si uno puede operar al paciente en las mejores condiciones posibles y tener algo que espere a esa situación, por supuesto que también es bienvenido y es una utilización más que buena en estos casos, y hay que pensar que antes no teníamos nada de esto. Sí. Totalmente. Creo que esto ha agregado una herramienta muy útil a nuestra cajita de herramientas en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Acá hay un colega que pregunta, ¿qué consideraciones o tips manejan para variar el tiempo de exposición y el poder del tratamiento en los diversos tipos de glaucoma que han presentado? Creo que yo por lo menos tengo mi escala, y la voy a mencionar, pero me gustaría escucharlos a ustedes, cómo deciden dentro de ese rango, con qué pacientes ser más agresivos, menos agresivos, cuáles son sus límites. Responder, yo en lo personal, con respecto a lo que es la potencia, nosotros aquí los parámetros nosotros en realidad no los modificamos nunca. Lo que sí cambiamos es el tiempo de exposición en el cual administramos el tratamiento. Y definitivamente el historial del paciente, el tiempo en que el paciente ha estado padeciendo patología, el poco control que ha tenido a lo largo del tiempo y si ha sido sometido a cirugías previas, para mí son determinantes a la hora de tomar la decisión de irnos con todo, como decimos acá, de ser más agresivo, de dar 90, 100 o 120 segundos. Bien, o sea, en mi caso puntual, mi rango varía tanto el poder como, digamos, la cantidad de tiempo. En un paciente convencional, generalmente uso 90 segundos por cada hemisferio, o sea, 180 segundos y 2 watts. En el paciente que presenté, por ejemplo, donde quería una reducción más significativa y todavía quedarme dentro del límite de seguridad, fui a 110 segundos por en mi campo, o sea, 220, y aumenté un poco el poder, 2250, ¿sí? Siento que si ya me paso de 2,5 watts y más de 220 segundos, me estoy metiendo en una zona donde definitivamente voy a tener un efecto reductor, pero hay una buena chance de que quizás también tenga alguna que otra complicación. Es todo un riesgo-beneficio en lo que hacemos, en el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes, con lo cual hay casos donde probablemente lo amerite. Destaco el tema de... Sí. Yo también quisiera acotar que en nuestro servicio, que tenemos ya muchísimos pacientes, yo diría alrededor de 250 pacientes, inclusive con niños, no hemos tenido una sola tisis bulbi, ni una. ¿Sí? Entonces, esto sí también es importante que decir que es una aplicación que no teníamos antes. Antes, con la onda continua o con la crío, bueno, estos eran problemas severos, ¿sí? Y esto ya no lo estamos encontrando. Entonces, es muy versátil, ¿no? Creo que ahí quiero hacer un punto muy breve, no quiero acaparar, pero hay que empezar a separar la ciclofotocoagulación tradicional de lo que es esto. Al principio, cuando empezamos todos, veíamos que era una forma más sutil de hacer una ciclofotocoagulación tradicional.
Y por eso nos limitábamos en un comienzo a casos bien severos, donde ya no teníamos opciones, que era para lo que usualmente usábamos la ciclofotocoagulación tradicional. Pero la realidad, como lo muestra por ejemplo Jesús, es que es mucho más versátil, ¿sí? Y que más bien es un tratamiento láser que no deberíamos asociarlo, o sea, si queremos llegar a ese nivel, con mucha energía vamos a llegar, pero con niveles más bajos y con buena técnica, puede ser aplicable en todo el continuum del glaucoma. No sé, es un statement un poco más... Yo sí quiero apuntar eso porque definitivamente la ciclofotocoagulación transescleral, que realmente vino a cambiar el concepto de los procesos ciclodestructivos, como decía Kurt, al disminuir en estos un 10% de tisis, teníamos la ciclocrioterapia, que era un 30% de tisis. Realmente en estos pacientes no se ve esa tisis, y lo que acaban de apuntar es sumamente importante, porque la gente sigue pensando que es un proceso ciclodestructivo completo. No, aquí hay modificación de diferentes estructuras, de tal forma que permite el flujo de salida del humor acuoso a través de una apertura, muy probablemente, es algo que se ha visto en los ojos de cadáveres, de la apertura de la malla trabecular y también del espacio supracoroideo. Entonces, creo que es una alternativa realmente útil, novedosa, con muchas ventajas, como lo señalé al final de mi presentación. Sí, yo Tomás. también quería agregar, realmente lo consideramos como una herramienta adicional en el manejo del glaucoma. Como mencionaba al principio, nosotros lo empezamos a usar como recién conocíamos el aparato en pacientes en estadios más avanzados, con la intención de salvaguardar al mismo paciente. Pero en el tiempo fuimos viendo que no se afectaba la huesa visual, que había un buen control de la presión intraocular, que habían pocas complicaciones o muy pocas, y poco a poco empezamos a usarlo en pacientes con mejores agudezas visual. Y realmente hoy en día el tema de la agudeza visual no es un parámetro que nosotros tengamos que preocuparnos para decir incluir a este paciente o no. Tampoco el estadio de la enfermedad, como vemos, Jesús ha mostrado su experiencia en glaucomas moderados y glaucomas iniciales. El otro tema acerca de los parámetros, nosotros manejamos inicialmente la energía, no la movimos, 2000 miliwatts, y el tiempo entre 80 y 90 segundos. Luego empezamos a aumentar un poco el tiempo de exposición a 100 segundos, hasta 100, 120 segundos por hemisferio. Inclusive en algún momento probamos el combinar el tema de usar 2400 miliwatts con 4 barridos de 20 segundos, es decir, un poco más lento. El tiempo vendría a ser el mismo, 80 segundos. Empezamos a encontrar mayor efecto hipotensor. Sin embargo, si bien es cierto la huesa final siempre fue la misma, quizás algún poco de mayor molestia en los primeros días del postoperatorio. Pero finalmente concluimos en que tenemos que encontrar un equilibrio entre el efecto que queremos conseguir como hipotensión ocular y que empiecen a aparecer los efectos secundarios. Es excelente el cuadro que nos muestra en su artículo Tomás, y yo creo que es algo en lo cual debemos de tener claro, es un punto en lo cual deberíamos tener claro. El mantenernos en esa zona segura realmente nos da esta seguridad. Y pacientes que queremos ser más enérgicos, jugar un poco en ese rango, ¿no? Recordar que la energía viene preseteada en la terapia micropulso y uno mueve un poco el tiempo, pero no quita que uno pueda mover el poder de la energía, pero jugando con estos parámetros. Perfecto. Ginny, ¿cómo venimos por ahí? Bueno, me parece que Ginny está bastante complicada de internet. ¿Jesús? No, decía que puede comentar lo de su caso clínico y la experiencia que tiene en glaucoma pediátrico, para aprovechar esa experiencia, quizá, si ella lo decide, pues. Ginny, sin la presentación, quizás nos podrías mencionar así en 2 o 3 minutos tu experiencia con glaucomas pediátricos. Bueno, parece como que está difícil. Acá hay una pregunta de uno de los colegas que hablan sobre
¿En cuánto tiempo uno considera repetir el micropulso? Fabián, yo veo que en tus casos vos has repetido el micropulso. ¿Cuándo has decidido eso? ¿En base a qué criterios? Bueno, básicamente en base a la presión intraocular, lógicamente. Si el caso amerita una presión intraocular más baja, contener con medicamentos, y esa presión es riesgosa para la salud del nervio óptico, no dudo en repetirlo. Lo que sucede es que el efecto del láser puede tardar un poco en aparecer. Si bien no es lo habitual, y lo habitual es encontrar que el láser hace efecto relativamente rápido, el efecto real puede tardar algunas semanas, entonces tampoco hay que apurarse demasiado. Digamos que yo le digo a los pacientes que voy a esperar como mínimo 3 o 4 semanas como para ver el efecto real del láser y a partir de ahí ver qué hacemos. Pero en líneas generales no suelo repetirlo antes de los 3 meses. Y sí tengo unos cuantos pacientes a los que he retratado. En parte debido al tipo de paciente que yo recibo, que son pacientes en líneas generales muy graves, y en parte a que soy muy conservador en la utilización del poder y del tiempo. La realidad es que hay diferentes valores para variar en esto. Está la energía que utilizamos, el tiempo que utilizamos, la forma que vamos a pasar la sonda, si vamos a detener la sonda o no, cuánto vamos a colocar de material viscoso o no, el tipo de diagnóstico. Son tantos los parámetros que se hace difícil la evaluación real en términos, digamos, estadísticos, como para decir, bueno, yo estoy dando, tal es la potencia que hace bien en tal tipo de glaucoma. Es muy complicado eso, y la realidad es que necesitamos estudios que avalen con evidencia lo que decimos. Realmente la experiencia es muy buena, pero necesitamos estudios que nos brinden mayor evidencia. Y espero que podamos tenerlos en un plazo no muy largo. Porque en realidad, si empezamos a variar mucho las cosas, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, Tomás. Y eso pasa con un montón de cosas en la medicina, pero uno trata de acotar las variables para entender lo que hace. Sí, definitivamente es toda una evolución en lo que respecta a la calidad de la evidencia. Y bueno, definitivamente no estamos como hace 4 años, cuando empezamos a hacerlo en Latinoamérica. Hoy día se está empezando a volver casi más inabarcable la cantidad de publicaciones, porque constantemente están saliendo, cuando quizás hace 4 años ni siquiera teníamos una técnica muy definida. Coincido con vos que a medida que esta técnica se está popularizando cada vez más, ya estamos a ese nivel donde probablemente empiecen a aparecer estos estudios prospectivos, randomizados, pero bueno, son los distintos estadios de la literatura, ¿no? Acá un colega preguntó, ¿en algún caso recurren a transiluminación o imagen por VM para conocer la localización del cuerpo ciliar? Yo quería destacar que el borde de la sonda, hasta donde sale el láser, hay 3 milímetros, ¿sí? Con lo cual estamos trabajando, digamos, bastante posterior. Ahora, yo mencionaré mi experiencia después de escuchar a los demás panelistas, a ver si hacen algo en particular en esos casos. Bueno, en pacientes con glaucoma congénito, porque el limbo se incrementa, aumenta, se amplía, pues es posible que el cuerpo ciliar esté más allá de donde están los 3 milímetros. Entonces, a lo mejor aquí la retroiluminación representa una muy buena alternativa para saber visualizar, definir dónde está el cuerpo ciliar y ahí colocar el láser, la punta del láser. Bien. Yo en mi caso, hay casos puntuales donde pido un VM para entender un poquitito mejor la variabilidad. Recordemos, como decía, que los fotones salen como si fuese una especie de nube, ¿sí? Con lo cual uno
no tiene que ser tan perfecto. Creo que siempre es mejor errar más a posterior que a anterior, porque muy anterior están esas estructuras que pueden producir midriasis o dificultad para acomodar, etc. Y también, como decía Jesús, los 3 mecanismos que tenemos que tener presente cuando hacemos este procedimiento es que hay una inhibición, digamos, destrucción selectiva a nivel de las células epiteliales, pigmentarias, no pigmentarias, que también tenemos un efecto a nivel de los fascículos del músculo ciliar que se contraen y producen una posteriorización del espolón escleral, aumentando así la función de la malla trabecular. Y a su vez tenemos un aumento de la vía uveoescleral por posiblemente creación de canales que facilitan el drenaje del humor acuoso. Con lo cual, si estamos un poquitito más posterior de los procesos ciliares, de la parte posterior de ellos, seguimos estando en buen territorio para lograr el efecto deseado. Yo quisiera hacer un comentario. Fíjate que esta nueva sonda, yo tengo experiencia con la primera sonda, el primer diseño, pero esta nueva sonda me ha dado la posibilidad de tener mayor estabilidad y tener una guía mejor visual de cómo estoy desplazando la sonda. Creo que al parecer es simple, pero creo que son cambios que pueden ayudar a mejorar la técnica y la zona donde estás aplicando el láser. No hay tanto desplazamiento hacia atrás o hacia adelante de la sonda. ¿Te referís con la sonda revisada? Sí, Perdón. y con la nueva sonda, con el nuevo dispositivo. Yo creo que con mejor la dirigido. nueva sonda... Perdón, Gustavo. Sí, decía que la nueva sonda revisada dirige mejor la energía del láser y creo que eso es lo que hace más efectivo, circunscribe mejor la energía en el globo ocular, con lo cual tenemos un mejor efecto y por ende necesitamos menos energía, inclusive menos tiempo de exposición, ¿no? Menos energía, pero también el diseño de la sonda, perdón que insista, claro, también te ayuda a apoyar mucho mejor y lo desplazas de una mejor manera sin tener que estar doblando y localizando la muesca anterior que era la guía, que a veces ni se veía. Creo que esto es un diseño mucho más atractivo desde el punto de vista de seguridad y de manejo del médico. Tiene Yo muchas creo que bondades. definitivamente la nueva sonda va a hacer que nosotros seamos más consistentes con nuestros propios resultados, porque al ser más fácil aplicar la técnica, vamos a lograr eso, principalmente por los cambios ergonómicos que vienen aparejados con esta sonda revisada. Kurt, perdón. Yo quiero acotar que también no solo en los glaucomas congénitos es muy importante la transiluminación, pero también en los ojos grandes, los miopes altos, puede ser otro paciente donde en el servicio hemos encontrado un par de casos donde no estaba en el sitio donde se pensaba el cuerpo ciliar. Yo creo que cuando es un ojo un poco anómalo, cuando se sale de la norma, podemos esperar esas sorpresas y quizás es aconsejable hacer un VM de base. O transiluminar, eso es lo más fácil. O transiluminar, sí. Acá hay un colega que dice, si a las 4 semanas no se ha conseguido una piometa en un caso complejo, glaucomas refractarios con múltiples cirugías, ¿considerarían retratar u ofrecerían otro tipo de procedimiento? Es una buena pregunta, o sea, ¿desistimos o tratamos 2 veces antes de decir, bueno, no, esto no funciona? Yo te voy a platicar lo que hacemos nosotros. Imagínate que tenía 40 de presión y te bajó 30%, pero no llegaste a la cifra meta que tú querías. Pero sí viste un decremento importante con tu primera cirugía. Para mí esa es indicación para un retratamiento. Y coincido que no se debe hacer antes de unos 3 meses. Yo creo que con tratamiento médico debemos aguantar a estos pacientes un poco, a menos de que las cifras estén francamente peligrosas. Tomás, en realidad son muy pocos los pacientes que hasta la 4ª semana no hemos podido ver un resultado. Usualmente el resultado lo vemos mucho más tempranamente.
En mi caso, yo nunca desisto antes de la cuarta, sexta semana. Hay un paciente, lo recuerdo mucho, que en la sexta semana, es el único en forma aislada que demoró tanto en responder, pero respondió. Como dice el doctor Pur, a esos pacientes hay que manejarlos médicamente mientras tanto. Y el retratamiento, sí, nunca, he retratado pocos pacientes realmente, habrán sido unos 4 o 5, todos por arriba de los 3 meses. No, nunca antes. Pero recordar, hay mucho el concepto de cuando hacemos este tratamiento, eh, no retirar las drogas, que es lo que a veces genera confusión. Muchos dicen, voy a hacerme láser para ya no usar drogas. En general, en glaucoma el objetivo es tratar de disminuir la presión con o sin las mismas drogas de antes. La cosa es que se controle la presión. Y este procedimiento, si bien es cierto, en la mayoría nos va a ayudar a reducir la necesidad de número de drogas para controlar la presión, no es el objetivo, ¿no? Si el paciente aún no controla, debe mantenerse con su droga sin el tiempo y quitándolo de a poco de acuerdo a cómo va la presión. Claro. Son el éxito total, éxito relativo, digamos, de la literatura. Claro. ¿No? Hay una pregunta que es un poco recurrente, ¿no? El tema de la midriasis y si hay algo técnicamente que uno haga distinto para evitar eso. Y después curiosidad, quiero saber quién evita siempre la hora 3 y la hora 9. Yo evito siempre la hora 3 y la hora 9, siempre. Y aún así, digo, porque también en una variabilidad anatómica, he podido llegar a tener o he llegado a tener pacientes con relativa midriasis. Ahora, en relación a la midriasis, la totalidad de los pacientes que yo he tenido recuperan. Algunos en poco tiempo, otros tardan varias semanas, pero se recupera el tono normal del esfínter del iris. Fabián, vos en tu técnica, ¿evitás siempre? Yo evito hora 3 y hora 9. Digamos, hay un fundamento teóricamente anatómico y en general es lo que se recomienda. No estoy seguro que el fundamento sea real, pero por las dudas lo evito. Y no he tenido midriasis hasta el momento, pero sí es algo que seguramente en algún momento puede llegar a aparecer. Bien. Ya un poquito empezando a finalizar y acercarnos al final de este webinar, responderemos, si hay alguna otra pregunta, por favor, pónganla en el chat para aprovechar eso. Mientras tanto, voy a hacer un par de preguntas que aparecieron. Alguien pregunta si siempre colocamos viscoelástico. Es fundamental que haya una interfase viscoelástica entre la sonda y la conjuntiva, ¿sí? Entonces la verdad es que la mayoría de las veces se pone algún tipo de interfase. Y la sonda revisada ahora viene con un pequeño canal que permite que se mantenga ahí el gel, el líquido, para que siempre esté acoplado y siempre los fotones puedan traspasar como corresponde. Quería ver si a cada uno o alguien puntualmente le queda todavía algo que quiera contarle a la gente, a los colegas, algún concepto, un final remark sobre el láser micropulso que quieran compartir. Ahí, Kurt, no sé si... Yo quisiera comentar... Dicho todo, en realidad hay cosas que todavía no sabemos. Como se decía, ¿qué pasa cuando subimos el poder? ¿O qué pasa cuando llegamos a más segundos de lo que debiera ser? ¿Sí? Todavía no sabemos la respuesta correcta. No tenemos evidencias sobre varios puntos como los que mencionaba Fabián de los meridianos 3 y 9, pero por anatomía yo sí los respeto. Y aparte de esto, creo que es una técnica muy noble y que nos ha ayudado con muchos pacientes que van desde el espectro que decía Jesús, del paciente que todavía con visión, hasta el paciente que ya había poco que hacer con él.
Yo nada más recalcar que es muy importante que el paciente sepa que esto es un coadyuvante al tratamiento médico. En muchas ocasiones, como ya se dijo, solamente lo quiero subrayar, el tratamiento médico puede ser que permanezca con el paciente y el tratamiento con el láser es un coadyuvante. En algunos casos se podrá ir desestimando el uso de 1, 2 o incluso 3 medicamentos si es que los tuviera. Pero es un coadyuvante, es un medicamento más que no tenemos y que este láser nos ayuda a disminuir la presión intraocular. Yo creo que yo querría brindar por ahí una visión desde el lado del cirujano de glaucoma y no tanto desde el lado del caso o del paciente. Y tiene que ver con el hecho de que muchas veces nos enfrentamos a casos que son realmente muy complejos y esto nos hace la vida un poquito más fácil. Tengo la sensación de que es un poquito más gentil sobre mis coronarias, en lugar de tener que ir a hacer maniobras heroicas como para tratar de colocar algún dispositivo de drenaje en un ojo al que no le llega, no tiene conjuntiva o ha sido operado 7 u 8 veces, y uno va con un poco más de confianza y de seguridad a tratar esos casos. Y por lo tanto también eso hace que de a poco uno va tomando más confianza en ojos que no son tan complicados, debido a que va viendo resultados y quizás poder ampliar el espectro de tratamiento como ya se mostró en este webinar. De manera tal que creo que es una herramienta útil con un uso que no es demasiado complejo, aunque sí tiene sus secretos, y que vale la pena tenerlo en el armamentario como para ser utilizado. Perfecto, excelente comentario, Fabián. Nada más para terminar también, yo quería mencionar que para mí es una herramienta más en el manejo quirúrgico de glaucoma. Una herramienta que antes no teníamos, a veces cómo manejar a algún paciente, cuya característica es que es un tratamiento más conservador, pero que la evidencia científica en el tiempo está demostrando su efectividad y su seguridad, que son las dos variables que siempre buscamos en todo tipo de tratamiento de glaucoma. Perfecto, y creo que, digamos, para concluir, el título de esta charla mencionaba la palabra evolución y la palabra de la versatilidad. Y creo que, bueno, todas estas excelentes presentaciones, tanto del primer webinar como de este segundo webinar, con todos ustedes que son realmente un lujo como colegas, han hecho honor a ese título, porque realmente es un tratamiento que está en evolución, que hemos hecho un largo camino desde que empezamos a hacer esto y que va a seguir evolucionando, ojalá con la evidencia que está ansiando Fabián, y que además claramente es un tratamiento muy versátil, que como dijo bueno, Fabián, Jesús, Gustavo, nos facilita la vida como cirujanos de glaucoma. Así que bueno, quería agradecerles a los cientos de oyentes que hemos tenido en estos 2 webinars. Esperamos haber podido ayudar y clarificar dudas. Y bueno, y es un placer que estemos en esta especialidad y tratando a estos pacientes entre todos, que muchas veces son una carga y a los cuales les hacemos un gran impacto en su vida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias a nuestros escuchas. Hasta pronto. Hasta pronto.